Buen día, somos estudiantes del curso 543 de Ecología Analítica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro grupo está conformado por Heiber Arley Morales Pardo, por María Camila Beltrán Lozada, por Daniel Felipe Rodríguez Ardila y por quien les habla en este momento, Miguel Esteban Cabra Sáenz. En este video les vamos a presentar un análisis multitemporal de la estructura del paisaje del Parque Nacional Natural Tinigua, ubicado en el departamento del Meta. Nosotros comparamos 2 años, el primero fue 1988 y el segundo fue 2026. Esto se hizo gracias a unas métricas calculadas en el software Frastats. Antes de iniciar acá en el Frastats, les comento que nosotros descargamos unas imágenes Landsat provenientes de Globis, que es una página estadounidense, en donde se descargaron imágenes Landsat 4 para el periodo de 1988 y Landsat 8 para el 2026. Después fueron abiertas en QGIS, allí se rasterizaron porque el Frastat solo recibe pues imágenes en raster. Acá está el raster de 1988. Después configuramos todos los parámetros y aquí podemos ver las métricas. Existen 4 métricas. Nosotros escogimos, bueno, nosotros utilizamos solo tres: las métricas de parche, las métricas de clase y las métricas de paisaje. Para, para cada una nosotros ya teníamos unas pues predeterminadas que nos dejó el profe, en donde nosotros teníamos que agregarle una métrica para cada tipo. Entonces, en el caso de parche de métrica, nosotros agregamos em, esta, que es la relación perímetro-área. Después, en las métricas de clase, nosotros agregamos esta que estoy señalando acá, que es la densidad de los bordes. Y por último, para paisaje, nosotros em, agarramos, perdón, sí, esta, el IPI, que es el índice de parche más grande. Después se pone a correr el programa y nos arroja unos resultados, pues los que previamente escogimos para cada uno. Por otra parte, aquí pues tenemos el área de estudio. Nosotros pues nos enfocamos en el Parque Nacional Natural Tinigua, ubicado en el departamento pues del Meta. Em, este está ubicado en el piedemonte entre la cordillera oriental y la llanura amazónica. Nosotros nos enfocamos en un polígono de 12 por 12 kilómetros, que es el que se encuentra aquí en rojo. Y con base en ese polígono se sacaron unas coberturas según la metodología Corine-Lancover, en donde pues se encontró que la primera cobertura es pastos enmalezados, la segunda cobertura es el bosque denso alto de tierra firme, la tercera cobertura es el bosque fragmentado, la cuarta cobertura son los ríos y la quinta cobertura son las zonas arenosas naturales. Ok, ahora vamos a hablar de las métricas de parche calculadas en Frastax. Entonces, primero debemos saber qué es un parche. Entonces, es un polígono continuo de una misma cobertura rodeada por coberturas diferentes. Como se mencionó, vamos a trabajar 5 coberturas, que son las de bosque denso, bosque fragmentado y pastos enmalezados, y zonas de ríos. Por favor, muestras la tabla 4, por favor. Tabla 4, correcta. Entonces, el número de parches y el área media por parche muestran el cambio más claro de pastos enmalezados. Entonces pasa de 343 parches grandes de 25,66 hectáreas a 644 parches de pequeños de 2,02 hectáreas. Esto es una fragmentación severa. Entonces el bosque denso hace lo contrario. En 635 parches a 386 con área media. Pues que esto se cuadruplica de 5,31 a 19,41 hectáreas y pues señala, es una señal de fusión y pues consolidación forestal. En la misma, pues también podemos ver lo que es el parche más grande. Digamos que el parche dominante de pastos enmalezados colapsa de 7.000
184 a 103 hectáreas, mientras que el bosque denso crece de 1.745 a 3.100 hectáreas. Esto se convierte como en el nuevo bosque dominante del paisaje. Eh, para el índice de forma medio, pues indica, digamos, como la regularidad del contorno de pastos enmalizados, que cae de 6.402 a 3.421, porque sus fragmentos, pues, residuales son simples y pequeños. Entonces, el bosque denso se mantiene estable entre 4.533 a 4.013, conservando como bordes irregulares propios del bosque en expansión natural. También el área del núcleo medio mide el interior del parche libre del efecto borde del bosque denso, salta de 0.62 a 10.85 hectáreas del núcleo medio. Esto pues es un aumento, generando hábitat inferior funcional para fauna sensible como lo es el jaguar o digamos como la danta también. Los pastos enmalezados cae de 2.96 a 0.62 hectáreas, pues esto quedando como sin hábitat interior utilizable. En cuanto a la distancia media al vecino próximo, este pues va a medir el aislamiento entre parches y reduce su distancia de 984 a 463 metros, mejorando pues una conectividad. Y digamos, en pastos enmalizados aumenta de un 441 a 782 metros, confirmando el aislamiento progresivo de sus fragmentos residuales. Nosotros escogimos una métrica adicional que se encuentra en la tabla 5, que está abajo, sí. Esa es la relación perímetro-área media. Entonces, valores altos indican parches pequeños donde el borde domina sobre el interior, haciéndolos como vulnerables al efecto borde. Eh, Digamos que todas las coberturas aumentaron, lo cual parece contradictorio, pero se explica porque en 2026 se formaron muchos parches nuevos, muy pequeños, que elevan el promedio. En bosque denso esto no implica el deterioro. Digamos que su parche mayor de 3.100 hectáreas tiene 1.955 hectáreas de núcleo interior y los parches pequeños actúan como stones que conectan fauna hacia ese núcleo forestal. Entonces, en resumen, las métricas de parche confirman, digamos, dos procesos opuestos en el Parque Nacional Tinigua, sí, como consolidación del bosque denso y la desintegración de pastos enmalizados, pues reflejando la recuperación forestal del parque entre 1998 a 2026, que son las áreas que se estudiaron. ¿Me pasa la tabla 6, por favor? Buen día. Acá hablaremos sobre, de manera resumida, la transformación estructural de cada cobertura. Acá en esta tabla podemos evidenciar o destacar tres métricas, que es CA, que habla sobre el área de clase, TE, habla pues el total del borde, D, la densidad del borde. También hablaremos del TCA, que habla sobre el área de núcleo total, y NN, que hace referencia a la distancia del parche más próximo. Entonces, con esta información podemos destacar que los pastos enmalezados, en cuanto a su área de clase, pues tuvo una caída aproximadamente de 85%, donde inicialmente se evidenciaba 8.800 hectáreas y pasó a ser a 1.303 hectáreas. Luego hablamos de la métrica importante que es el TCA, que habla sobre el área de núcleo total, y realmente pues eh, el TCA prácticamente desapareció en el 2026 y pues realmente esto fue de, pues perdió como hábitat interior.
Y por último, pues el tema de la distancia al parche más próximo, pues también se puede evidenciar que aumentó de 911 a 1292 metros y que pues realmente los parches de pastos malezados quedaron aislados dentro de una matriz forestal. Luego pasamos a hablar del bosque denso, donde pues su área de clase pues realmente casi duplica y realmente área de núcleo total creció aproximadamente en un 973%, abarcando de 390 hectáreas a 1800, a 1189 hectáreas. Y pues acá esto es clave porque pues no solo hay más bosque, sino que el bosque tiene interior. Es decir, pues que son hasta más de 100 metros del borde donde operan procesos ecológicos de interior de selva. Y por último hablamos de fragmentado, que también pues duplica su área de clase y también también duplica su área, sí, su área de núcleo total, donde podemos evidenciar que lo que indica que para este tipo de bosque hay un avance de la sucesión ecológica vegetal en zonas donde antes eran intervenidas. Y pues acá en resumidas de pastos malizados se fragmentan y al 2026, es como consolidar 7. Bueno, acá en la tabla 7 podemos ver que muestra la densidad de borde. Esta métrica pues expresa cuánto borde tiene una clase por hectárea de paisaje. Y pues realmente acá el bosque denso, su densidad de borde bajó de 549 a 407 metros sobre hectáreas. Y mientras que su área creció y pues realmente esto afirma la consolidación forestal, donde los parches se fusionan, el interior aumenta y el borde relativo disminuye. Hablando del bosque fragmentado, su densidad de borde pues aumentó aproximadamente de 98,689 metros sobre hectáreas, pero no es por la degradación, sino porque está en expansión activa. Eso quiere decir que los nuevos parches de sucesión son pequeños e irregulares y a la vez eleva temporalmente el borde que presenta. Y finalmente hablamos de pastos enmalizados, donde su densidad de borde pues tuvo una caída, un desplome. Pues esto refleja de su retracción severa, ya que no es matriz, sino que simplemente queda reducida a parche residual. De forma resumida de la tabla, pues la densidad de borde en bosque denso indica que el Parque Nacional Natural Tinigua está reduciendo su vulnerabilidad al efecto borde, favoreciendo especies de interior como el jaguar o la danta. Y luego pasamos a la tabla 8, por favor. Bueno, acá en la tabla 8 podemos ver como todo lo que integra en la escala de paisaje. Inicialmente hablamos del LPI, que habla sobre el índice del parche más grande. En este caso, pues, en el 2026 pues hubo una caída de 47,6% al 20%. Y pues realmente en 1988, pues inicialmente el parche más grande era pastos enmalezados, que luego pasó a ser dominado por una sola cobertura a un mosaico más equilibrado. Luego hablamos del área de núcleo total del paisaje, donde podemos ver que hubo un aumento de 33 a 6.739 hectáreas. Esto significa que el hábitat interior funcional se multiplicó por más de 3,5
y realmente este es el dato más alentador para la conservación del Parque Nacional Natural Tinigua. Y por último, hablamos sobre el índice de Shannon, donde pues realmente se evidencia que se mantiene igual los datos y pues realmente uno pensaría que acá no hubo cambios, pero pues nos enseña que el índice de Shannon pues, realmente mide la diversidad de cobertura, más no la configuración. Aquí la diversidad se mantuvo porque la pérdida de pastos fue compensada por el aumento de bosque denso o bosque fragmentado, pero lo que cambió fue la matriz dominante. Pasamos de un paisaje abierto a uno cerrado y forestal. Para cerrar con el análisis, eh, podemos ver la figura 2, por favor. Este es este es el mapa de 1988 y pues podemos ver que lo que domina es el amarillo del bosque fragmentado y el café de los pastos enmarazados por casi todo el paisaje. Y en la figura 3, que es el mapa de 2026, que está un poco más abajo, por favor, podemos ver que los pastos prácticamente desaparecen y pues el verde oscuro del bosque denso se extiende por casi todo el área. Y el amarillo del bosque fragmentado cubre todo el norte, casi todo está más situado en el norte, parte del sur, pero se ve que no estuvo tan afectado como los pastos enmarazados. Em, Podremos bajar por favor a la gráfica 1. En la gráfica 1 vemos el ED, o mejor, la densidad de borde, que nos dice cuántos metros de línea divisoria hay por cada hectárea de paisaje. Como podemos ver, en 1988 los pastos, el PE, pastos enmarazados, tienen la barra más alta de todas las coberturas, con 961 metros por hectárea, porque eran parches enormes e irregulares, con muchísimo borde. En cambio, para 2026, esa barra colapsa a 236 metros por hectárea, porque los pastos casi desaparecieron, como lo pudieron ver en, en las figuras anteriores. Eh, Mientras que el bosque denso, pues hace el movimiento contrario. Su densidad de borde baja de 549 a 407 metros, ¿sí? Entonces, eh, mientras su área casi se duplica, entonces lo que significa que más área con menos borde es la señal de que los parches están fusionando y consolidando. En la gráfica 2, en la cual hablamos del perímetro de área media, este nos dice cuánto borde tiene cada parche respecto a su tamaño. Entonces vemos que sube en todas las coberturas, eh, pero tiene una explicación. Entonces en 2026 aparecieron cientos de parches, como ya lo había dicho mi compañera, nuevos muy pequeños. Entonces esto hace que el para esté altísimo, por lo que son casi todo borde, ¿no? Entonces lo importante es que estos parches actúan como puentes, como ya lo dijo mi compañera, que facilitan el movimiento de fauna hacia el gran bloque de bosque central. En cuanto a en la parte de la tabla 4 donde hablamos del core, puedes subir a la tabla 4 por favor. Hay algo bastante interesante que es, que bueno, tenemos la cobertura que nos puede resumir muy bien el comportamiento del Parque Tinigua entre 1988 y 2026, la cual es el bosque denso. Entonces podemos ver que en el core área, o bueno, área núcleo media, que es la zona del bosque libre del efecto de borde, donde viven las especies más sensibles, el parche más grande pasó de 96 hectáreas a 1955 hectáreas. Entonces se multiplicó por 20. Esto es buenísimo. En cambio, bueno, por otra parte, la tabla 6 en el TSA, donde hablamos del núcleo total, del área del núcleo total, para este mismo, suma el interior real de todos los parches del bosque denso juntos, pasó de 390 a 4.188 hectáreas. Entonces, esto nos indica que tuvo un crecimiento del 973%, casi 10 veces más
del hábitat disponible para las especies que ya nombraron antes, como el jaguar, la danta y el águila arpía. Como tal, entonces puedes devolverte la figura 2 y 3. Para cerrar, esta recuperación es coherente con el acuerdo de paz de 2016. ¿Por qué? Porque frenó la expansión ganadera y los cultivos ilícitos sobre, sobre el parque. Pero entonces hay señales de alerta, porque las zonas arenosas crecieron un 115% y el índice de Shannon pues no mejoró, indicando que los bordes del parque siguen bajo presión y la conectividad del corredor Macarena-Tinigua-Picachos no está pues garantizada. El Tinigua está, o sea, se está recuperando, pero necesita seguir protegido. Cuando les hablo de zonas arenosas que crecieron un 115%, entonces se puede evidenciar que en el mapa de 1988 no se presentaba tanto comparación del 2026. Se puede ver las zonas rosadas, este es el de 1988 cerca de los ríos, casi no se presentan, en cambio en el 2026 ya se ven más presentes en el mapa. Ahora vamos a hablar de el árbol de decisiones. Entonces, vamos a explicar el árbol de decisiones. Que este pues, nos va a permitir identificar qué proceso espacial pues, está transformando el paisaje. Esto se hace a partir de tres parámetros simples, como lo es el número de parches, que es n, el área total de la cobertura, que se ve como A, y el perímetro total de la cobertura reflejada como P. Entonces, este árbol define pues 10 procesos posibles de transformación del paisaje, como lo es la agregación, la atracción, creación, deformación, disección, agrandamiento, fragmentación, perforación, desplazamiento y reducción. Entonces, para identificar cuál ocurrió, comparamos los valores del número de parches y el área total en hectáreas y el perímetro total en metros antes y pues después de la transformación, que en nuestros casos son 1988 y 2026. Bueno, nuestra primera decisión es, bueno, la primera pregunta es, ¿cambio el número de parches? Es decir, la cantidad de polígonos individuales pues, de cada cobertura. Aquí pues tiene tres caminos posibles. Si n disminuyó, pues como ocurrió en el bosque denso y el bosque fragmentado, pasamos a evaluar el área, que es la superficie total ocupada por esa cobertura en hectáreas. Como el área en ambas coberturas aumentó, el proceso identificado es agregación, como se ve en el esquema. Los parches se funcionaron físicamente, lo que indica una recuperación forestal. Si N aumentó, como ocurrió con pastos enmalezados, ríos y zonas arenosas, también evaluamos el área, pero esto se hace con una lógica distinta. Si ven en la rama derecha, N aumenta. Para zonas arenosas, el número de parches de N aumentó y el área también aumentó. Eso significa que se formaron nuevos parches. Entonces el proceso es creación. Esto es coherente con la deposición de nuevas barras arenosas por la dinámica del río. Para los pastos enmaleceados y ríos, pues también N aumentó, pero el área disminuyó. Aquí el árbol pues se introduce un paso adicional que es calcular como que es el cociente, pues, digamos, el área, entre las áreas, después de al área uno y el área antes, o sea, a cero. Que es decir, que pues digamos que la proporción del área original se conservó. Para pasos enmalezados, también, digamos que 0.148, lo que aumentó, lo que significa que pues conservó apenas un 14.8% del área original y una pérdida del 85.2%. Como ese valor es menor que el umbral de T que adoptamos, que en realidad está en las notas, que es de 0.80, es el proceso fragmentación severa. Para ríos, em, l- digamos que aumentó un 0.859, o sea, es decir, que va a conservar un 85.9% del área, una pérdida de solo 14%, como ese valor es mayor o igual, digamos, al umbral, el proceso es disección. El cauce se subdividió por su
propia dinámica lateral sin pérdida masiva del área. O sea, en resumen, el árbol de decisiones nos permitió pues identificar 5 procesos distintos en el Parque Nacional Tinigua: agregación para bosque denso y bosque fragmentado, creación para zonas arenosas, fragmentación para pastos enmalezados y disección para ríos. Estos resultados evidencian una dinámica simultánea pues de recuperación forestal y degradación de coberturas herbáceas pues durante el periodo de 1988 a 2026. Eso sería todo. Muchas gracias.